Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer las diferencias de la nueva fórmula de la crema de día de Regen Skin. Como ya sabéis, estoy haciendo en el canal este reto donde estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Tenéis las diferentes sagas según las categorías de productos, desde sus limpiadores, tónicos, serums y cremas, y muy pronto también tendremos los contornos de ojos. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en analizar estas diferencias de fórmula con respecto a la versión anterior de esta crema de día de Regen Skin con esta nueva versión de su fórmula. Y es que en las estanterías de Mercadona nos podemos encontrar esta nueva versión de la crema de día de Regen Skin, donde antes venía indicado que tenía un factor de protección solar de 20, ahora tenemos un factor de protección solar de 30. Por otro lado, ahora vemos destacada la palabra clave exosomas, así que quédate conmigo para descubrir todas estas diferencias, ver si vale la pena esta nueva versión y, lo más importante, si también se adaptaría al mismo tipo de piel. Así que quédate conmigo para descubrir todo esto, que empezamos. Anteriormente en el canal he hecho varios vídeos hablando de cambios de las formulaciones de la cosmética facial de Mercadona. Por un lado teníamos esta mousse limpiadora que cambió su fórmula y también las dos cremas tanto de día como de noche de su gama antimanchas. Como ya sabéis, es de vital importancia que conozcamos las diferencias cuando hay cambios en las formulaciones, ya que una fórmula se puede adaptar muy bien a nuestro tipo de piel y puede que una nueva versión no, o incluso al revés, que la crema que había anteriormente no se adaptará bien a nuestras necesidades y la nueva versión sí. Así que en este caso vamos a centrarnos en esta nueva fórmula de la crema de día de Regen Skin. Y empezamos hablando de la primera diferencia, que es la que más puede captar nuestra atención, y es el frontal, lo que encontramos cuando vamos a la estantería. Anteriormente venía indicado que el factor de protección solar de esta crema de día de Regen Skin era de 20 y ahora tenemos un factor de protección solar de 30. Se ha incrementado un poquito más este factor de protección solar. Por otro lado, anteriormente nos venía resaltado que contenía células madre vegetales y ahora lo que viene resaltado es que contiene exosomas. Y hablando de exosomas, hace muy poquito que hice un vídeo de esta novedad de Mercadona, su nueva bruma facial, este nuevo mist que contenía exosomas. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba y también en la descripción, sobre todo porque comento lo más importante, propiedades y beneficios de los exosomas, y por otro lado, por qué están tan de moda ahora en cosmética y se están utilizando en tantos cosméticos. Siguiendo con los cambios que nos podemos encontrar con esta crema de día de Regen Skin, vamos a ir al apartado de Así actúa. Y es que en la versión anterior venía más resaltada esta parte de protección y un poco esta acción anti-age, anti-envejecimiento, pero aquí va un pasito más allá. Y es que en esta nueva versión nos resalta una mejora de arrugas, de firmeza, de elasticidad y de manchas en nuestra piel. Estamos hablando de 4 propiedades muy potentes en una crema antiedad. Sin embargo, en la anterior estaba más orientado únicamente a lo que son arrugas, a proporcionarnos algo de luminosidad, pero principalmente nos hablaba de esta protección, de este factor de protección solar y cómo podemos prevenir así el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Con respecto al tipo de piel, en ambas versiones encontramos exactamente la misma información. Nos dice que sería apta para piel normal, seca a muy seca. Cuando vayamos al listado de ingredientes y veamos todo lo que contiene esta nueva fórmula, hablaré de si realmente se podría adaptar bien a aquellas pieles normales, si se adaptaría bien a pieles secas y muy secas, y si se podría utilizar en aquellas pieles mixtas, grasas, y también si se podría aplicar en pieles sensibles. Con respecto al modo de uso, también ambas cremas tendrían el mismo modo de uso, y es que, como ya sabéis, tendríamos que aplicarla en nuestra rutina de día. Lo más importante, tenemos que tener en cuenta en qué paso de la rutina tenemos que aplicar este producto. Empezaríamos con una limpieza, luego nuestro tónico, serum, y utilizaríamos esta crema. ¿Sería suficiente esta crema con este factor de protección solar? Pues si vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, es importante que vayamos reaplicando el producto, como ya sabéis, o incluso poder aplicar por encima de este un protector solar con un factor de protección solar de 50 para asegurarnos una mayor protección. Y vamos ahora al apartado más interesante, que es el de los principios activos que viene destacado en el etiquetado. Y es que aquí encontramos una diferencia muy importante. En esta nueva versión nos destaca, por supuesto, los exosomas de origen vegetal, también nos destaca los factores de crecimiento que también venían en la fórmula anterior, también nos destaca las células madre de algodón que también estaban en la fórmula anterior, y nos destaca también, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, tenemos esta parte antioxidante, tenemos también este factor de protección solar y también tenemos algún activo que nos puede proporcionar un poco esta luminosidad, etcétera.
Por otro lado, en la versión anterior nos destacaba que contenía vitamina C y estas micropartículas de oro. En este caso no vamos a encontrar estas micropartículas de oro, y con respecto a la vitamina C ahora hablaré en qué lugar la encontramos en esta nueva fórmula, porque anteriormente, aunque venía destacada en el etiquetado, estaba en el número 42 del listado de ingredientes, en una muy bajita proporción. Tenemos que tener en cuenta que aquí nos ha destacado que también podemos tener un poco de acción antimanchas, venía indicado en esta parte de así actúa, así que tendremos que buscar también algún elemento que pueda ayudarnos a mejorar las manchas, que se encuentre bastante arriba en el listado de ingredientes, para que podamos sentir así sus beneficios. Dicho esto, y habiendo hecho esta comparativa de lo que encontramos en los dos etiquetados, vamos a irnos a ver estas diferencias en cuanto a los activos que encontramos en cada una de estas fórmulas, porque esto va a ser clave para que veamos realmente estos cambios y también hacia qué tipo de piel va orientado y todos los beneficios que vamos a obtener con el cambio de esta formulación. Empiezo hablando de lo que ya he comentado y muy importante, y es que aquí tenemos un factor de protección solar más alto. Esto es debido a que tenemos un filtro químico más que la fórmula anterior, y sí que ha habido uno que ha cambiado. Todo esto lo vais a tener por aquí, todos los filtros que tiene cada una de estas cremas, para que sepáis exactamente qué filtros contiene, en qué lugar del listado de ingredientes se encuentran, pero con lo que nos tenemos que quedar, y lo más importante, es que anteriormente teníamos un factor de protección solar de 20 y aquí tenemos un factor de protección solar de 30. Así pues, teniendo en cuenta que en esta nueva fórmula tenemos un SPF de 30 mayor que el anterior, que teníamos un SPF de 20, tenemos que también tener en consideración que tener una crema con una mayor protección es muy importante para poder prevenir también el envejecimiento prematuro. No solamente buscamos aquí activos que nos ayuden con la firmeza, elasticidad, etcétera, sino también esta prevención del envejecimiento en nuestra piel. Y con esto en mente vamos a empezar a hablar de los activos, y empezamos con la vitamina C. En la fórmula anterior teníamos la vitamina C en el número 42, eso sí, era vitamina C pura, el ácido ascórbico, mientras que aquí tenemos un derivado de la vitamina C, pero lo encontramos en el número 10 del listado. La diferencia es abismal. Es cierto que la vitamina C pura es más potente que este derivado, pero este derivado es más estable, y además lo tenemos en el número 10. Así que con respecto a las propiedades que nos puede proporcionar este derivado de la vitamina C en cuanto a aportar luminosidad, a tener esta acción antioxidante y también a poder mejorar las manchas, tenemos que tener en cuenta que lo estamos encontrando mucho más arriba, y es por esto que venía indicado en el etiquetado que puede ayudarnos tanto con esta acción antioxidante como aportar luminosidad y también a poder mejorar algún tipo de manchas. Tenemos que ser, por supuesto, siempre conscientes de que aquí no conocemos las concentraciones, por lo tanto, a la hora de valorar un poco este efecto antimanchas, despigmentante, etcétera, es vital conocer las concentraciones para poder cuantificar así el efecto que vamos a sentir en nuestra piel. Pasamos ahora a hablar de este factor de crecimiento epidérmico, este péptido. Es cierto que aquí lo encontramos un poquito más arriba, y lo más importante es que la funcionalidad que tiene, esta propiedad que tiene este péptido, es ayudarnos a mejorar la firmeza y la elasticidad de nuestra piel. Pasamos a hablar ahora de estas células madre vegetales de algodón que venían resaltadas en ambos etiquetados, y aquí las encontramos un poquito más arriba. Pero ¿qué puede hacer esto realmente por nuestra piel? Fundamentalmente nos ayuda a protegernos frente al estrés oxidativo, tiene también capacidad antioxidante y es vital para poder incluir también en una fórmula de una crema antiedad. A continuación voy a hablar de la carnosina. La carnosina es otro activo que se encuentra en ambas fórmulas, tanto en la versión anterior como en esta nueva versión, y de lo que se encarga fundamentalmente es de protegernos frente a los daños de la radiación infrarroja. Gracias a esto también puede frenar un poco la aparición de arrugas, líneas de expresión, esta pérdida de firmeza, etc. Y bueno, como estamos viendo todos los ingredientes que había en común en ambas formulaciones, es cierto que ahora los encontramos mucho más arriba, por lo tanto están mucho más presentes estas propiedades en esta nueva fórmula. Pero ahora vamos a hablar de un elemento diferenciador muy importante, y es que aquí se han incluido estos exosomas, mientras que anteriormente teníamos estas micropartículas de oro que únicamente nos aportaban un efecto visual de luminosidad. Pero aquí encontramos estos exosomas vegetales muy importantes con respecto a las propiedades, ya que pueden hacer muy buena sinergia con respecto a todos los activos que he comentado anteriormente. Y es que estos exosomas también nos pueden proteger frente al estrés oxidativo, haciendo sinergia con todos estos activos que he comentado, además de tener acción antioxidante y también calmante. Así pues, haciendo un poco unas conclusiones con respecto a estos cambios que encontramos en esta nueva versión de la crema de día de Regen Skin, tengo que decir que esta nueva crema es mejor, es más potente, tiene más presencia de activos, está mucho más arriba en el listado de ingredientes. Desconocemos las concentraciones, por
supuesto, pero haciendo la comparativa entre ambas sí que están en mejor posición, vamos a poder disfrutar un poco más de estas propiedades, de estos beneficios, vamos a poder sentir una diferencia. Si utilizábamos la anterior versión, vamos a sentir una diferencia con esta nueva versión. Con respecto al tipo de piel, sí que tengo que decir que en ambas formulaciones encontramos manteca de karité, encontramos algún aceite, va a tener una textura rica, adaptándose muy bien a aquellas pieles normales a secas y muy secas. Para aquellas pieles más bien mixtas, grasas, puede quedar algo pesada en vuestra piel, así que si queréis utilizarla teniendo una piel normal o algo mixta, a lo mejor podréis intentarlo más bien en climas más fríos, y para las personas que tengáis las pieles de normales a secas y muy secas, sí que se podría adaptar muy bien a vuestro tipo de piel. ¿Y qué ocurre con las pieles sensibles? Pues bien, ambas formulaciones contienen perfumantes en sus fórmulas, también contienen siliconas, pero lo más importante y lo que quiero hacer la comparativa es con respecto a los filtros. Realmente, si la fórmula anterior se adaptaba bien a vuestras necesidades, esta fórmula también se va a adaptar bien a vuestras necesidades si tenéis la piel sensible. Eso sí, ha habido un cambio en un filtro y han añadido otro filtro nuevo que es mejor tolerado en aquellas pieles sensibles. Por lo tanto, haciendo un poco esta comparativa y teniendo en cuenta que ambas contienen perfume en sus formulaciones, es cierto que esta nueva versión, al tener este cambio, puede ser mejor tolerada en pieles sensibles. Así pues, con toda esta información vamos a hacer este veredicto final, y teniendo en cuenta que ambas cremas tienen el mismo precio, vamos a hablar de cuál es más potente, cuál tiene más efecto antiarrugas, cuál es mejor y si realmente vale la pena esta nueva versión. En cuanto a cuál es más potente con respecto a acción anti-age, antiarrugas, que es lo que estamos buscando con esta línea, tengo que decir que esta nueva versión es mucho mejor. Su fórmula tiene estos activos mucho más arriba y tenemos una muy buena combinación de activos que hacen una sinergia muy buena para poder conseguir buenos resultados. Eso sí, siempre tengamos en cuenta que desconocemos las concentraciones, pero aquí añadimos algo más que es lo que me ha gustado mucho de esta nueva fórmula, y es que tenemos este derivado de la vitamina C bastante arriba. Por lo tanto, añadimos esta parte de luminosidad y también, por otro lado, esta parte de poder ayudarnos un poco con estas pequeñas manchitas, etcétera. Por lo tanto, en cuanto a ser una fórmula más completa, esta nueva versión es mejor. Por otro lado, también tenemos un factor de protección solar más alto, así que a la hora también de prevenir el envejecimiento prematuro, esta nueva crema también es mejor. En general, tanto su fórmula como eficacia como potencia, en esta nueva versión vamos a verla incrementada. Así que si utilizábamos la fórmula anterior y nos gustaba, con esta nueva crema vamos a tener la misma textura, sensorialidad. Eso vamos a sentir que no ha cambiado prácticamente nada, pero sí que es cierto que podremos ver mejores resultados con esta nueva versión. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha utilidad. Y es que cuando hay cambios en las formulaciones es de vital importancia que conozcamos qué ha cambiado, qué activos había antes, cuáles no hay ahora, cuáles han incorporado, para que sepamos si se podría adaptar bien a nuestras necesidades y a nuestro tipo de piel. Y bueno, antes de despedirme, sí que quería indicaros que muy prontito en el canal van a estar todos los vídeos de los análisis individuales de los contornos de ojos y, por supuesto, este vídeo final con la guía completa comparativa de todos los contornos de ojos que podemos encontrar en Mercadona, para que sepáis cuál utilizar según vuestras necesidades y también cómo combinarlos en vuestra rutina de día y en vuestra rutina de noche. Así que lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestras propuestas, vuestras críticas constructivas. Lo agradezco un montón. Esto se trata siempre de ir creciendo, mejorando. Muchísimas gracias. Y también bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que estáis empezando a formar parte de la familia Tiny. Bienvenidos y muchísimas gracias por querer estar en este canal, por aprender sobre cosmética juntos. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto con nuevos análisis en el canal de vídeos de contornos de ojos que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta pronto!